Dios le bendiga, mis amados. Bienvenidos una vez más en este día. Buenas noches a todos. Que el Señor añada algo para que podamos tener simetría, dice el pastor. Amén. Vamos a hacer una oración, amado hermano, para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él el que nos hable en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, mi Rey, una vez más por tu amor y misericordia que tienes con nosotros, Señor, por este tiempo de adoración que has permitido, Señor, y nos has dado el privilegio de adorarte, Señor, que has descendido a este lugar, Señor, y nosotros creemos que por tu palabra que prometes estar en donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre. Por eso, Señor, invocamos tu nombre para que tú estés en medio de nosotros, Señor, y la palabra que se ministre en esta hora sea una palabra que venga del cielo, no palabra humana, Señor, sino una palabra revelada. Gracias por este tiempo, Señor. Úsame como un vaso útil en tus manos y que el pueblo que esté recibiendo esta palabra salga ministrado y salga bendecido aún más de lo que ya le has dado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dele una fuerte ofrenda de palmas a su Dios, amado hermanito. Bienvenidos. Mire, usted se habrá dado cuenta que el afiche que yo le puse se llama Proveyendo la Casa. Entonces, como mi hermanito Adán me dijo que este era un martes familiar, ¿verdad? Y prácticamente es familiar. Si usted viera, hermano, prácticamente estamos en familia y familia Maranata. Y mire qué importante es conocer la palabra de Dios cuando nos habla acerca de lo que es proveer en la casa. Entonces, yo puedo entender que el Señor nos puede hablar a tiempo, lo creo yo, a tiempo y fuera de tiempo. Esto quiere decir que muchas veces creemos que porque somos jóvenes o porque hay jóvenes, porque están solteros, porque todavía no tienen un planificado a futuro casarse, creen que no van a poder llegar un día a proveer a sus hogares, pero llegará el momento en que así sea, porque mire, yo creo con todo mi corazón que hoy en día, tanto entre los jóvenes, tanto como mujeres, como varones, o mejor dicho, varones o mujeres, tienen la misma oportunidad de desarrollarse, ¿verdad? Entonces, yo creo con todo mi corazón que si una mujer logra llegar a su meta académicamente, pues mientras viene el Señor, que tenga sus pies puestos en la tierra, pero que también tenga su mirada y su mente y su corazón puesta en el cielo. Esto quiere decir que mientras ellos esperan la venida del amado, esperan ansiosos su venida, mientras ellos se ministran en la palabra, sus pies en la tierra quiere decir que ellos sigan realizándose, desarrollándose, terminando su instrucción académica, porque es bien importante hoy en día, hermano. Miren, hay muchas familias en donde los dos proveen, ¿verdad? Tanto el varón como la mujer proveen, porque ya no es como antes en muchos hogares en donde el varón era el que se iba a trabajar y la mamá se quedaba a atender a los hijos. Solamente, inclusive, hermano, aunque el dinero no les alcanzaba, en algunos casos, si no me estoy ministrando, pero el dinero no les alcanzaba, pero no permiten, hay familias hoy en día también que no permiten que sus esposas trabajen. Y aun cuando han alcanzado una meta, y mire, yo conozco una pariente mía que su mamá se sacrificó muchos años para que ella estudiara, se fue a estudiar a León, fíjese, hasta eso se tuvo que separar de su hija para que su hija se fuera a desarrollar en una carrera que ella tenía la ilusión de tener. ¿Y qué cree? Que lo logró? Logró y esta tía pues tuvo la dicha de ver el desarrollo académico de su hija, cómo se completó, cómo alcanzó la meta, pero que cree que se le ocurre venir a México a vivir con su mami y no pasó ni medio año cuando ya estaba para casarse. Y no solamente eso, sino que al casarse con el varón con el que se casó, pues no le permitió trabajar.
Entonces, hermano, usted se imagina la frustración de mi tía. Y sí le dije que era mi tía, ¿verdad? No sé que... no sé que... No, ya no vive, ya no vive ella. Y mi prima pues no me ve, o si me ve, pues que el Señor la bendiga. Pero, ¿se imagina usted la frustración de mi tía de ver tanto esfuerzo por parte de ella? Separarse de su hija muchos años para que logre su meta y llegue y se case. Y no solamente eso, sino que este varón no le permitió trabajar. Y le estoy hablando de hace casi 40 años. Entonces, últimamente mi prima, pues lógicamente por la situación que han estado viviendo, pues ahora ya ella ha tenido que trabajar, pero lo peor del caso es que no trabaja en lo que estudió. Pasó muchos años sin ejercer su carrera y ahora que busca trabajo, sí lo ha encontrado, pero no se desarrolla en lo que ella estudió, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque ahora le toca a los dos proveer. Yo no digo que sea malo, pero yo soy partidario de que cuando una mujer logra su meta, logra su objetivo, alcanza esa meta académica, logra después de muchos desvelos, esfuerzos, trabajos, tareas, inclusive hasta gastritis, digámoslo, ¿verdad? ¿A poco no? Y lo logra. Para que no desarrolle su trabajo, digo, está difícil, ¿verdad? Qué terrible sería ver que nuestros hijos alcancen una meta y no lo desarrollen, o que trabajen, yo no fui, que trabajen, pero que no trabajen en lo que estudiaron, ¿verdad? Qué terrible sería. Entonces, mire, también vemos que dentro de lo que es el proveer en el hogar, a veces, hermano, mire, a mí, y ahora sí me voy a ministrar, nosotros nomás tuvimos un hijo. ¿Pero por qué se imagina que nomás tuvimos un hijo? ¿Sabe por qué? Porque fuimos egoístas, mi esposa y yo. En aquel tiempo no pensábamos así. Cuando mi esposa y yo tuvimos la dicha y la fortuna de tener un hijo, como ella trabajaba y como yo trabajaba, lógicamente desde que era bebé, mi esposa se lo llevaba a trabajar. Gracias a Dios que la directora que le tocaba en ese tiempo le permitía llevar al niño desde bebé. Entonces toda la vida el niño se la vivió en la escuela, trabajando, digámoslo, con mi esposa. Lo levantábamos inclusive 4, 5 y media, 6 de la mañana. Imagínense cómo a usted le habrá tocado que despierta a su hijo tempranito y lo está vistiendo y él todo dormido ahí, y lo está vistiendo. Entonces se imagina ver nosotros cómo el niño, en lugar de estar durmiendo, descansando como debe, lo estamos vistiendo para llevárnoslo al trabajo. Entonces nosotros pensamos, no puede ser que traigamos otro niño y pase lo mismo, pero ahora entendemos que el Señor pudo haber proveído, ¿verdad? Proveía, pero no lo entendimos. Ahora lamentamos que no hayamos tenido otro hijo, pero bueno, ya vendrán hijos espirituales. Por ahí nos hablaron de una profecía de una hermanita que le prometieron que iba a tener hijos espirituales, y gloria a Dios, ¿verdad? Y yo creo que eso se va a cumplir, ¿verdad? Se tiene que cumplir, porque si es palabra de Dios se va a cumplir. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces, hermano, no creemos en Dios, no creemos en el poder de Dios. Mire, cuando comenzaba yo a congregarme, una vez nos llegó una hermanita con un testimonio. Eso decía ella, que la hermana había tenido 4 hijos. Y entonces ellos, papá y mamá, decidieron no volver a tener más hijos. Pero dice la hermana que Dios le decía, puedes tener otro, no hay problema. Pero ellos no quisieron. Entonces dice la hermana que cuando servía la comida, servía los platos y ponía uno más. Ella no entendía por qué ponía uno más,
hasta que le dijeron, lo que pasa que Dios te dijo que podías mantener uno más. Entonces imagínense, hermano, a veces no consultamos a Dios y consultamos a los hombres, ¿verdad? Usted, no sé si usted le alcanzó a escuchar ese tiempo en donde decían que la familia pequeña vive mejor. Y yo lo creía en ese tiempo, por eso nosotros nomás somos 3, ¿verdad? Pero hay familias, hermano, mire, no sé si a usted le pasó, no voy a hablar mal de nadie, pero la familia de los papás de mi esposa, 9 hijos. Y con los 9 pudo mi suegro, imagínense. Y ellos son gente que vivía en provincia, en lo más apartado. Cuando nació la hermanita Sagrario, cuando nació la hermanita, las 3 mayores, ellos vivían en un lugar muy despoblado y pudieron mantenerlos. Entonces, hermano, mire, a veces los varones cometemos el error de creer que proveer en el hogar es nada más llegar y dar dinero. Papá, necesito ropa, ahí está. Papá, necesito zapatos, ahí está. Papá, necesito para comer, o para la escuela, y ahí está para la comida. Entonces, creen que eso ya es suficiente. Y gloria a Dios, el que tiene para proveer a su familia, el que tiene para vestir a su familia. Gloria a Dios para aquel que tiene para alimentar a su familia. Gloria al Señor porque lo tiene. Pero hermano, no nada más es la provisión de material. Mire, vamos a Primera de Timoteo, capítulo número 5, verso número 8. Dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hermano, mire, es interesante ver que aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que si alguno no provee para los suyos. Puedo imaginarme que ahí el apóstol Pablo estaba hablando que en la iglesia que pastoreaba Timoteo había holgazanes, había haraganes que no querían proveer para su hogar. Entonces, hermano, mire, muchas veces hemos conocido, yo me imagino que usted ha conocido gente que el varón se gasta su dinero, su quincena, en la cantina, con los amigos. ¿Sabe a mí qué me daba más coraje ver? Cuando a veces iba yo a la tienda a comprar un refresco, llegaba un papá con el niño y el papá compraba su caguamota. Y el niño le decía, papá, quiero un dulce. No, niño, no tengo dinero. Yo decía, qué sinvergüenza, una caguama. Sí tenía para su caguama, pero no tenía para comprarle un dulce a su hijo. Entonces, ¿para qué lo lleva si sabía que le iba a pedir? ¿Verdad? Entonces yo me imagino que Timoteo, en la iglesia que él pastoreaba, había gente así. Había gente haragana, había gente que no quería aportar para su casa. ¿Y sabe también por qué, hermano? El error que cometemos es porque siempre en las congregaciones, y no digo que no lo digamos, pero siempre expresamos la misma palabra de siempre: Cristo viene. Cristo viene. Y desde hace 2000 años ya predicaban que Cristo venía. Pero vemos que había gente haragana que porque ya venía el Señor, ya no quería trabajar. Por eso el apóstol Pablo luego le decía a Timoteo, o le decía a las iglesias que pastoreaba, que cubría, el que no trabaje, que no coma. Pues ¿sabe por qué? Porque dejaban de trabajar, porque como les decían que ya venía el Señor, ya viene, gloria a Dios, todo se lo vamos a dejar al anticristo, mejor no le dejamos nada y vámonos. Pero hermano, ya pasaron 2000 años. Yo, mire, voy a cumplir 20 años de que el Señor me alcanzó, nos convertimos a Cristo, y desde entonces yo he escuchado que dicen Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y yo lo creo. Yo creo que Cristo viene. Y ahora, mire, las señales son más visibles. Yo creo que la venida del Señor es más cercana hoy en día que cuando empezamos a creer.
¿verdad? Entonces vemos cómo hay gente que cree que proveer solamente es aspecto material. Yo doy dinero, yo doy una parte de mi quincena, ¿verdad? Pero ¿será realmente proveer únicamente monetariamente, económicamente? Por eso el tema de este día yo le puse proveyendo la casa. ¿Proveer de qué? Vamos a avanzar en el tema porque si no me estoy atrasando. Aparentemente el versículo refiere a personas que no proveen aspectos materiales para su casa, porque nuestra mente siempre dirige su atención hacia el dinero. Pero el apóstol Pablo no describe únicamente cosas materiales, sino que una serie de significados que encierra la palabra proveer. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que cuando estudiamos las Escrituras tengamos cuidado, o mejor dicho, pongamos atención a escudriñar, ¿verdad? Porque la palabra proveer encierra mucho más de lo que es solamente económicamente, monetariamente. Gloria a Dios el que tiene finanzas, gloria a Dios el que Dios ha bendecido sus finanzas. Mire, yo hablaba con unos hermanos, más bien el domingo, cuando estábamos en la dominical, una hermanita nos decía que un varón se le acercó, que era cristiano, y que le decía que él andaba en una crisis económica y que no tenía dinero, que si podía orar por él. Entonces nos decía ella, ¿qué le digo? Le digo, el problema aquí es que él piensa que orando Dios le va a llenar la billetera. Mas sin embargo, hay que hacerle ver a este hermano o a este varón que si él está en escasez, no es porque Dios le quitó el dinero, sino porque él no ha sabido administrar sus finanzas. Así me pasó, hermano, le cuento, así me pasó. Por no saber administrar las finanzas que el Señor nos daba, llegamos a despilfarrar dinero. ¿Y a poco no? Cuando llega dinero y vienen esos tiempos de Buen Fin, dan ganas. ¿Verdad que dan ganas de ver cuando ve uno las ofertas de las pantallas? Pero si yo ya tengo una, ¿para qué quiero otra? Ah, pero es de último modelo, última generación. Le cuento que mi pantalla es de LEDs. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Que usted sabe que los LEDs, cuando fallan, se apagó la pantalla. Y hay que cambiarle los LEDs. ¿Y usted sabe cuánto cuesta? Está carito. Entonces, hermano, a veces la publicidad lo que hace es atraer la atención de la gente, porque en ese momento también, qué casualidad que en muchas de las dependencias, sobre todo gubernamentales, empiezan a dar el aguinaldo. ¿Para qué? ¿Usted para qué se imagina que es el aguinaldo? Pues para que se lo gasten en el Buen Fin. De verdad, hermano. Y mire, usted puede ver hoy en día que aunque está la pandemia, si no, mucha gente va. Pero ¿sabe qué es lo que ellos buscan? Los supuestos errores que cometen al poner los precios, ¿verdad? ¿Mandé? Como la de 10 pesos según. Entonces eso ya apela a la ambición de la gente. Entonces, hermano, mire, gloria a Dios para aquel que le dieron su aguinaldo. Le cuento que a mi esposa le dieron su aguinaldo. Por eso le digo que ahorita hasta acá, ahora sí, como dice ese coro, camina de lado. ¿Verdad? Pero hay que saberlo ministrar, hermano. No malgastarlo en cosas que a veces parecieran que son útiles, pero en realidad no lo es. No lo es tanto. Porque le cuento que una computadora a los 2 años ya pasó de moda. ¿Sí o no? Ya caducó. Un teléfono celular al año, a medio año, fíjate, a medio año ya tenemos un vejestorio. Yo tengo 1 año y medio con el mío. Imagínense, si le pudiéramos poner antigüedad, el mío tendría como una antigüedad de 20 años, ¿no? Calculando.
Y dicen que sí. También el de Paola. Entonces, hermano, mire, apela a la ambición de la gente. ¿Por qué le cuento esto, hermano? Porque a veces en lugar de recibir ese dinero, de administrarlo para proveer en el hogar, lo malgastan. Por eso luego vemos las grandes filas el 1 de enero, el 2 de enero, allá en el Monte Pío. Ya llevó la pantalla a empeñar, cabal. Conozco un varón que sacó su pantalla en el Buen Fin y como por febrero ya la andaba empeñando. Imagínense, lo acababa de comprar y ya la andaba empeñando porque no supo administrar sus finanzas. Entonces, hermano, el proveer en el hogar no nada más es monetariamente. No sé si me dice amén. En Romanos 8:14 dice, en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces usted debe dejarse, según este pasaje, usted debe dejarse guiar por el Espíritu. Por eso, hermano, mire, yo siempre he dicho esto, que aquel que está pasando por una crisis financiera no es porque Dios le quitó el dinero, sino porque fue una mala administración. Y entonces Dios también permite que sucedan esas cosas para que nosotros aprendamos a ser administradores de los recursos que Dios nos da, no ser derrochadores. Entonces, para poder ser buenos administradores, debemos dejarnos de guiar por el Espíritu Santo, porque si no, nos vamos a volver derrochadores. Yo puedo entender, hermano, que mire, que a lo mejor nuestros hijos pueden necesitar una computadora, inclusive hasta un teléfono si usted quiere, porque a final de cuentas un teléfono de 20,000 y uno de 1,000, ¿para qué sirve? Pues para hablar por teléfono, lo demás es vanidad, ¿verdad? Pero a final de cuentas nosotros le proveemos a nuestros hijos de un teléfono para podernos comunicar con ellos, para poder, ahora sí, estarlos checando, aunque los jóvenes no digan amén, ¿verdad? Para mí, en lo personal, le cuento, hermano, es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque hace 20 años, hace 25 años, que nos salíamos a dar la vuelta por ahí o a una fiesta, nuestros padres no sabían dónde andábamos, no sabían dónde nos metíamos. Mas, sin embargo, hoy en día muchos jóvenes tienen la precaución de avisarle a sus papás, estoy en tal lado, ando aquí, hasta mandan la ubicación. Por eso le digo que en ese aspecto, cuando se sabe utilizar correctamente esa tecnología, es una bendición, ¿verdad? Pero para eso, hermano, tenemos que dejarnos guiar, porque este pasaje me llama la atención que dice, los que se dejan guiar. Entonces quiere decir que hay gente que es probable que no se deje guiar, sino que se deje guiar por gente que también, hermano, perdone que le diga esto, derrochadora, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los más susceptibles a caer en la tecnología, en la modernidad? Los jóvenes. Y también hay uno que otro ya mayorcito que es adicto a la tecnología. Yo en lo personal, mire, al principio como que yo sí decía, chanfle, me estoy atrasando. Pero pues digo, pues con lo que tengo el Señor me está bendiciendo, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Nomás que sí le puedo decir, mira, mi esposita, ya me hace falta un teléfono. ¿Mande? Lo del aguinaldo, esta que camina de lado, querido amigo, le voy a decir. La palabra proveer es la palabra que viene del griego pronoeo, que significa previsión, oiga esto, previsión, procurar, proveer y ocuparse de algo. Mire, no nada más, como se lo comenté, no nada más es proveer económicamente. Gloria a Dios el que tiene para proveer económicamente, gloria al Señor, porque ha sabido guardar y mover sus finanzas, ¿verdad?
¿Qué es? Ya, ¿sí lo apuntó? No, se lo regreso porque vi que lo dejé a medias. La palabra es pronoeo, que significa previsión, procurar, proveer y ocuparse de algo. No sé si me dice amén por ahí. Seguimos. Bueno, previsión. ¿Qué es previsión? Mire, se entiende como el que mira como una anticipación las cosas para los suyos. Generalmente preveemos para nuestra familia en los ámbitos de competitividad laboral, preparándolos para que puedan salir adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser previsores con nuestros hijos, enseñarle que ellos sean previsores. ¿En qué aspecto? Académicamente. Porque hoy la competencia laboral es ahora sí que competitiva, que si ellos no llegan con una preparación adecuada, hermano, imagínense, ¿cuánto van a ganar? ¿Cuánto van a percibir? ¿Valorarán el esfuerzo de tantos años estudiando? Porque mire, hay que prevenir en el sentido de que apoyarlos. ¿Qué carrera van a estudiar? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es la carrera que tiene mejores ingresos? ¿Cuál es la carrera que le puede dar la oportunidad de desarrollarse y a lo mejor crecer laboralmente? No sé si me dice amén. Entonces nosotros como padres volvernos como unos previsores para nuestros hijos y enseñarles que hay carreras en las cuales pueden lograr mejores avances que en otros. Hay carreras que están tan saturadas que, hermano, cualquiera las quiere estudiar. Dígame usted cuál es de las carreras más saturadas. Medicina, pero también administración de empresas. Son de las más buscadas y las más saturadas. Derecho. Izquierdo. No es cierto. Pregúntele a Cassandra. Estudió Derecho, ¿ah? Pero hay una infinidad de abogados, ¿verdad? Y tienen una famita esos abogados. Fíjese que hace años a mí me gustaba ver mucho la caricatura de Los Simpson. Y hay una escena donde dice un personaje, dice, ¿cómo se vería el mundo sin abogados? Y entonces ponen ahí según la mente de alguien y está el mundo pero feliz, el mundo rebosando de alegría, sin abogados. ¿Se puede imaginar en qué sentido los tienen a ellos? ¿En qué concepto los tienen? ¿Verdad? Pero a lo que me refiero es esto, nosotros ser previsores sociales para nuestros hijos, para que ellos puedan escoger una carrera que les dé un buen desarrollo y económicamente también ellos puedan recibir remuneración. No sé si me dice amén. Porque hay veces que, es que quiero estudiar tal carrera, ok, vamos a ver cómo está la carrera. A ver qué demanda tiene la carrera. Y si tú logras esa meta, ¿en dónde te puedes colocar? ¿Cuánto vas a percibir en esa carrera? Entonces eso se refiere que el hombre, en este caso los papás, tenemos que platicar con nuestros hijos porque ellos deben de tener una meta. Y su meta académica es terminar una carrera, pero también enseñarles que hay carreras que les pueden convenir porque, mire hermano, la competitividad es muy fuerte. Y si ustedes escogen una carrera que está muy saturada, créame, tendrían que hacer un esfuerzo doble. ¿Para qué? Mire, si hoy en día no pueden dormir, se desvelan y ya no aguantan porque los maestros dejan mucha tarea. Ahora imagínense en una carrera competitiva. Entonces los hijos también tendrían el cuidado de saber platicar con sus papás, pero que los papás tengan la paciencia, la pasividad y el conocimiento para poderlos orientar.
Entonces nosotros como padres previsores nos volvemos en orientadores. Debemos de volvernos orientadores, ¿verdad? Porque le cuento que desde la preparatoria ellos ya deben de tener una meta. Cuando los niños entran a kinder, a primaria, usted dígale, ¿qué es lo que quieres ser de grande? Yo quiero ser policía. Yo quiero ser bombero. Y si tiene un pariente que es albañil, yo quiero ser albañil. ¿Verdad? ¿Sabe qué quería ser yo de niño? Le cuento, le digo. Yo quería ser sacerdote. ¿Cómo ve? ¿Sabe por qué? Mire, usted sabe, ¿mande? Amén, gloria a Dios. Pero usted sabe que yo me refiero al sacerdocio de la religión imperial. Al padrecito, al padre Ramón, ¿no? Aquí ya me están cotorreando, hermano. Ya no más falta que soy el padre. Reprendo a ese hombre. Pero fíjese que a mí me llamaba la atención ver cuando mi papá y mi mamá nos llevaban a misa. Y entonces a mí me deslumbraba la vestidura del sacerdote. La verdad me deslumbraba. A mí se me caía la baba de verlo, porque me gustaban mucho sus vestiduras de ellos. Y entonces un día le digo a mi mamá, ¿sabe qué quiero ser de grande? Dice, dime, hijo. Quiero ser padrecito. Yo le hago una pregunta. Usted, hermanita que me ve, que su hijo le dijera, yo quiero ser padrecito, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Supongamos que usted está en la religión tradicional y que usted viene de misa y que su hijo le... Allá sí está... y que su hijo le dijera, quiero ser padrecito. Yo creo que muchas la mamá se pondría feliz, ¿sí o no? Ay, hijo, gloria, es mi hijo padrecito, voy a tener una entrada al cielo. ¿Verdad? Muchas mamás se pondrían felices de que sus hijos fueran sacerdotes. ¿Quiere que le diga qué dijo mi mamá? Mire cómo me conocía mi mamá. Me dice, sí, hijo, está bien, pero los padrecitos... Y que le digo, entonces no.